Entonces, hermanos, qué bueno vernos nuevamente. Y bueno, el Señor siempre nos tiene listos para los retos. Nosotros estamos estudiando el libro de Primera de Pedro y hemos visto cómo el Señor ha esbozado una estructura para el creyente que recién está cuajándose como iglesia, vamos a ponerlo así, que no necesariamente quiere decir que tiene poco tiempo en el Señor. Puede tener mucho tiempo, pero recién están cuajando como iglesia. ¿Qué cosa es ser la iglesia? Es la congregación, es el cuerpo de Cristo. Por consiguiente, nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo, como Pedro estuvo diciendo, que éramos piedritas vivas, ¿no? Nos retroalimentamos de aquella piedra, aquella roca que es el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo nuestro Señor. Para todos los efectos en los estudios que nosotros realizamos, tratamos o es nuestra disposición de nuestro corazón honrar a Jesucristo como Señor y Salvador, y que no existe otro medio por el cual nosotros podamos guiarnos que nos lleve a la presencia de Dios Padre, en la que es la esperanza de todo cristiano, tener la vida eterna. Pero Jesucristo nos enseña a través de sus apóstoles. Y hay una mezcla a veces, así como cuando se reúnen hermanos y tienen un mismo lenguaje, ¿no? Y uno usa una palabra del otro y el otro del uno, en el cual en realidad es por el hecho de tener una misma fe, una misma creencia, y el lenguaje pues se va unificando, ya no es un lenguaje diferente. Y nosotros aquí en esta reunión que tenemos de las noches de los sábados, tratamos de tener ese lenguaje uniforme, porque todos tenemos un pensamiento de lo que creemos, lo que leemos en la palabra, pero es un pensamiento. Nosotros tratamos de encuadrarnos todos en la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Todos nosotros que estamos aquí, espero que seamos cristianos. Y si hay alguno que recién está visitándonos de alguna forma, entonces entienda que primero para estar dentro de toda esta sazón de bendiciones de Dios, tiene primero que reconocer a Jesucristo como Señor. Y en ese proceso de reconocer a Jesucristo como Señor, entonces nosotros tomamos el pie de seguir avanzando y averiguando cómo es esta situación, cómo nos han enseñado algunos pastores, cómo nos han enseñado algunos hermanos, cómo me he vinculado yo en mi vida cristiana en este tiempo. Yo puedo tener 30, 10, 5, 4 o lo que ustedes deseen con respecto a años, pero eso no quiere decir que nos hemos unificado con la fe que dice Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y lo que está buscando nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, en que ya lo hemos dicho que se acorta cada día más, es tener a un pueblo que se unifique en una sola fe, en un solo Dios, en un solo pensamiento, en un solo sentir. Nosotros, si yo me encuentro con otro hermano, debemos tener el mismo lenguaje, no necesariamente las mismas palabras, pero el lenguaje del amor, el lenguaje que hemos nosotros encontrado y hemos entendido que el amor de Dios se refleja necesariamente y únicamente en la persona de Jesucristo. Pero ese amor no está fuera, no está eh, diciéndote desde lejos, oye, tú sigue tal cosa o otra cosa o este mandamiento o esta norma, sino que ese amor de Dios en la persona de Jesucristo está dentro de tu corazón. Pero eso no queda ahí. El proceso de entender a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador son dos cosas, vamos a decir que es una moneda de doble cara. Tú lo puedes tener a tu Señor como a Jesucristo como Salvador, pero hay muy poco de que refleja en nuestra vida que Él es nuestro Señor. Y lo primero no es tanto de dar una manifestación o testimonios afuera, sino es hacia nosotros mismos. Que nosotros, cuando no entendemos que Él también es nuestro Señor, entonces nuestra vida no está totalmente sometida a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces aquí Pedro comienza desde el capítulo 1 a asesorar a aquellos que están siguiendo el camino del Señor a dejar lo que vivían anteriormente y ponerse adelante en lo que Él está instruyendo por medio del Espíritu Santo.
en este capítulo 4. Entonces vamos a ingresar hasta donde Dios nos permita, perdón, nos permita avanzar. Yo doy gracias a Dios por vuestro pastor, que él no tiene el objetivo de correr por un tiempo temporizado, sino tiene el deseo de que esto se expanda de acuerdo a lo que el Señor quiere. Porque si no me hubiese dicho, sabes que yo ya no quiero que enseñes, yo ya no quiero que sigas acá de esta forma porque te has demorado mucho o qué sé yo. No, tengo la libertad en la cual sé que Él también siente lo mismo de parte del Señor. Y los beneficiados somos nosotros por enseñar y ustedes por escuchar. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿ok? Así que vamos a hacer las cosas en las cuales ustedes se renueven, se fortalezcan, pero quiero que entiendan que aquí está hablando de unas personas que no han dado su vida o no se han entregado por completo a las cosas del Señor. Y nosotros no estamos en eso, nosotros nos hemos entregado por completo, pero necesitamos saber cómo guardar eso que Dios nos ha dado. A veces entendemos que guardar la gracia que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo es hacer las obras para que nos portamos bien, y si yo me porto bien, entonces voy a sostener esa gracia que Dios me ha dado. Entendamos bien que la gracia que Dios nos ha dado no se sostiene en nosotros o lo que nosotros hagamos, se sostiene en Él mismo. Y si Él mismo sostiene nuestra gracia de salvación, entonces lo que debemos entender es que para nosotros sostenernos, Él debe vivir en nuestro corazón. Por eso Pablo decía, para mí el vivir me es Cristo. ¿Por qué? Porque él ya no tenía su relación como querer sus deseos propios, sus necesidades, ya no eran él, sino las necesidades y sus deseos estaban en la persona de Cristo. Y es lo que debemos entender ahora y lo que vamos a ver en el capítulo 4 hasta donde Dios nos permita, ¿ok? Nosotros ya hemos visto todo el sancochado de cosas que ha estado viendo allá y el Señor ha dado de alguna manera una exhortación para ver nuestro corazón cómo está delante de Él. Ya no vamos a repetir nuevamente. Más hemos visto una banderita a favor de las mujeres porque creo que entendían mal algunos versículos, pero no por ser mujeres, sino por ordenar la palabra de Dios. Entonces, en eso ahora nosotros vamos a entrar al verso 1 del capítulo 4 y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí entendamos al principio, vamos a ver, el puesto es por la razón, por lo que ocurrió, por lo que Cristo ha hecho. Entonces él dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. La palabra del griego armaos es como cuando tú te preparas para la guerra. Es una actitud mental. Pero si nosotros vamos a ir leyendo poco a poco, en algunos puntos de acá, ya vemos a Pablo metido en el sancochado de Pedro. ¿Qué pasó? Que Pablo en Romanos capítulo 12 habla de cómo nosotros conocer la voluntad de Dios. Y Pablo en Romanos capítulo 12 habla y dice, oye, para tú conocer la voluntad de Dios, no tienes que hacer nada ni comprar ninguna antena para enchufarte y tú conozcas la voluntad de Dios, sino que tienes que renovar tu mente, tu cerebro, tus pensamientos. Cuando tú y yo renovamos nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, nos ponemos en la recta y en el camino hacia la voluntad de Dios. Pero el ponernos entonces en esa renovación y ir sacando nuestros pensamientos y ponerlos del Señor, nos va a hacer que dice que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero más aún, dice que en ese proceso nosotros vamos a cambiar nuestra mente. Y nuestra mente, pensamientos, de acuerdo a lo que dice ahí, debe estar entonces sujeta a una actitud que tuvo Jesucristo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál
¿O qué resalta más en ustedes con el conocimiento de nuestro Señor, su vida en la Biblia? ¿Qué les resalta más de lo que Él hizo con respecto al Padre? Que él mostró un montón de cosas que el Padre le dio. Pero hay una cosa, para mí de repente, pero ojalá que sea también para ustedes, resalta en la persona de Cristo que era la actitud constante con su Padre. ¿Alguien podría dar una opinión sobre eso? La obediencia. Exactamente. La obediencia. Esa actitud, ¿quién habló? ¿Sophie? No, no, alguien habló, pero no vi que se ¿Alguien activó. habló al fondo? ¿Quién Ahí, dijo? fue ¿Hilary? Mi ahí donde. madre. Ah, Nelly. Fue Nelly, ya. Nelly, qué bueno, ese es. Está bien, ¿eh? Entonces, esa actitud que tuvo el hijo con el padre fue una actitud constante en su vida de agradarle al padre. Pero tenemos un antecedente de Jesucristo que nos muestra en la Biblia, que él dice que es el único que conoce al Padre. Entonces, vemos algunos puntos en el cual yo, para llegar a ese conocimiento que puedo decir que tengo de Jesucristo, o que soy cristiano y sigo a Cristo, yo tengo que tener un conocimiento de Él, ¿no es cierto? Pero para nosotros, cuando hablamos de conocimiento de acuerdo a nuestra era o a nuestro año, creemos que el conocimiento es la instrucción. Creemos que el conocimiento es solamente lo que podemos leer en todos los libros que hay. Y no. Lo que nosotros hablamos de conocimiento con Jesucristo es un hecho práctico, es un hecho de relación, es un hecho de sufrimiento, es un hecho de que desde chiquito a nosotros nos han corregido y siempre ha habido un ante la palabra que se antepuesto a todos nuestros actos es no lo hagas, no hagas esto, no, 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 no. Y por eso nosotros sabíamos de que no debiéramos hacerlo. En la Biblia, en lo que es la Tanaj, no necesariamente los preceptos judíos de los 613, todos dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, hay otros que mencionan y se dividen entre dos partes sus preceptos, en la cual dice haz esto, o bien, o si esto hicieres. Entonces, es como impulsándonos a motivarnos a hacer las cosas correctamente. Entonces, este primer versículo, primero pone la bandera, la estaca, el letrero grandazo, que todo lo que tú hagas de aquí en adelante en estos versículos que vienen, te está poniendo la luz para que alumbre nuestro camino, que es Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo ha aclarado en el punto de que nadie tocó su divinidad, sino que él sustituyó al hombre en Juan 1:14, tomando el cuerpo a través de un nacimiento virginal con María, para que él posesione un tabernáculo, una relación entre el Padre y él en un cuerpo humano, para que este cuerpo humano pague todo lo que espiritualmente Dios estaba pidiendo por la ley, que el pecado es la muerte. Por eso él lo asumió. Y dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego para cumplir todo lo que el Padre estaba pidiendo. Tal cual así que Él resucita y Él está con nosotros y nos acompaña y nos quiere enseñar. Oye, ¿cómo vas tú a guardar la gracia que yo te he dado? ¿Cómo la vas a cuidar? Toma el nombre tuyo y pon el pensamiento, ¿cómo cuido yo lo que Dios me ha dado? No, yo me voy a portar bien para esto, pero los actos tienen que venir de un corazón, viene una esencia interna y debemos entenderlo. Por eso hablamos mucho de que no son los actos en sí, sino en la profundidad que tú haces las cosas. ¿Ustedes se acuerdan que hay un versículo que dice que Dios pone el hacer como, que el querer como el hacer? Entonces, ¿en dónde participamos nosotros cuando decimos, oye, pero yo soy obediente o yo estoy obedeciendo? Entonces, lo que debes saber que quien te impulsa eso es el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces las cosas están cambiando posteriormente.
Pero más el verso 2 dice, ok, ya ubicaste esto que es por Cristo y ahora vas a tener la actitud mental de eliminar lo que no corresponde a Dios, ¿no? Para hacer las cosas de Dios. ¿Por qué dice el verso 2? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, y es el tiempo que estamos viviendo nosotros, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo les pregunto, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Ya les he mandado a Romanos 12, 1, 2. No hay otra forma. No existe. Es a través de la palabra. Por más enseñanza que te den, siempre será la palabra, porque el que te enseña siempre te va a dar la palabra. Pero dice, para no vivir lo que resta. Y ahí estamos nosotros. Cuando tú has aceptado al Señor, esa palabra que dice, para no vivir lo que resta, es porque indudablemente tú en tu corazón ya tienes la esperanza de que Cristo vendrá pronto. Por eso te resta, no es porque ya de aquí en adelante que aceptaste al Señor no sabes que vas a morir porque 80, 90, 100 años, no, no es esa parte. Es la parte de que lo que te resta y para que se cumpla todo lo que es la obra de Jesucristo, es que Él va a volver, dice. Entonces, ese resta puede ser de 30, un año, 2 años o lo que sea, porque nadie sabe cuándo va a venir el Señor, pero lo que resta en que venga nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos debe encontrar en una forma de vida correcta, no decida ni enseñada por enseñar moral, sino por que la palabra de Dios nos está mostrando que esa es la forma, que si tú y yo somos cristianos, la forma que debemos vivir es la que nos está mostrando la palabra de Dios. Yo vivo bajo la gracia, amén. Ya no vivo bajo mi tutor que era la ley, amén. Ahora me he emancipado, pero para emanciparme y ser una persona adulta, que yo llevo mis actos en responsabilidad, tengo que haber tenido un fundamento. Y ese fundamento siempre va a ser la palabra de Dios. Tú no te puedes emancipar de las órdenes, de los mandamientos y las normas de la vida que está en el Antiguo Testamento o la Torá. No te puedes emancipar si no las conoces. Porque si tú te emancipas de que ya la ley no está conmigo, dices, ¿no? Yo ya no estoy bajo la ley y recién te conviertes, pero no sabes nada de la ley, no te puedes emancipar o no puedes vivir tranquilamente en la gracia, porque no sabes cuáles son los principios y los propósitos. Entonces, es por eso innecesario nosotros que estudiamos toda la Biblia, porque toda la Biblia, como dice 2 Timoteo 3:16, nos sirve para instruirnos. Y no podemos ponernos en una posición de que, bueno, porque estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Está bien, no estamos bajo la ley y es verdad. Pero ¿cómo me emancipo de ella, que es tutora de mi vida, que no para que me enseñe a vivir delante de la voluntad de Dios? Para emanciparme por la gracia, porque la gracia dice que te hace libre, por consiguiente estás emancipado del tutor que es la ley. Entonces, regresando de ese punto, tú tienes que tener en tu corazón de que lo que nos queda en este tiempo hasta que venga Jesucristo, nosotros tenemos que vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios, según lo que estamos leyendo. El verso 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros, los que estamos ahí sentaditos, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahí es donde viene que, oye, ustedes prepárense porque van a ser perseguidos. Claro, no necesariamente porque la doctrina sea anulada por el mundo global que ahora quieren, sino porque nosotros mismos, al enderezarnos en las cosas del Señor y cambiar nuestra forma de ser, los que están a nuestro alrededor, te van a fastidiar, si queremos ponerlo de alguna manera. Y tú y yo debemos estar preparados para eso. Pero preparados para eso, no en el hecho de una actitud que vas a hacer ojo por ojo y diente por diente, sino una actitud de sometimiento al Padre, para que el Padre
te muestre su voluntad y tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Entonces, en el verso 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta, dice, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta aquí la pregunta sería, ¿tú qué entiendes en el verso 6 cuando dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos? ¿De quién está hablando? ¿Quién? ¿Aló? Conversos de las personas que no conocen al Señor, que no han recibido a Jesús. Aleluya, aleluya. Qué gusto me da, hermana, Están en serio. muertos espiritualmente, pues, solo Así viven es, en carne. amén, así es. Yo lo pregunto porque haya habido en algún tiempo algunos que pensaban que era porque Jesucristo dice que había bajado después de muerto, ¿no? Había bajado a mostrar eh, a los que estaban muertos realmente, al Hades en todo caso, ¿no? Había bajado para mostrar a los muertos lo que él había conquistado y llevarse a los que tenían fe muertos al paraíso, ¿no? Entonces, había una enseñanza así antigua, en mis tiempos, años 800, pero acá en la palabra de Dios lo que está hablando es lo que usted dice, hermana. Son muertos espirituales porque no tienen relación con Dios. Sencillamente eso, ¿ok? Pero ustedes están viendo entonces de que Pedro le está hablando a dos grupos, a los judíos cristianos y a los gentiles, y los está emparejando mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque les está enseñando y les está instruyendo para que no tengan pensamientos propios, en el sentido de que ellos crean o adecúen su vida antigua a lo que están viviendo ahora. Y Pedro les está poniendo una línea de lo que está mostrando y revelando el Señor para que todos nosotros estemos de acuerdo en que Él es el Señor sobre todas las cosas. Y eso es lo que Él está poniendo, porque estamos viendo que está pidiendo que dejemos actitudes negativas, actitudes que son de la concupiscencia, que no pueden vivir en un cuerpo que da la honra y la gloria al Señor. Entonces, está sacando a aquellos que creían que podían vivir a su manera y también a la manera supuesta de ser cristiano. Hacían una mezcolanza total, ¿no? Entonces, en el verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. O sea, la razón por la cual y la premura que tiene Pedro de enseñar e instruir a este grupo de cristianos, como a todos los que puedan estar leyendo, es que para él desde ese entonces ya el fin estaba cerca. Miren cuántos años ha pasado. Pero ya estaba cerca. Y hoy día que nosotros estamos instruyéndonos en la palabra, también podemos decirlo, porque el fin se acerca. No sabemos cuándo, no sabemos cuánto tiempo, pero ¿se acerca o no se acerca? Claro, porque es un menos día hoy día, uno menos de todos los días en que se deba cumplir la venida de nuestro Señor. Pero bueno, aquí les está enseñando a posesionarse en la fe y esperanza, ¿no? Porque los motivos por los cuales se tiene que dejar de vivir de esa manera es porque el Señor viene pronto. Y no seamos esos malos obreros que dicen, no, él va a tardar todavía, hay que relajarnos, ¿no? No pasa nada. Bueno, se van a sorprender muchos cuando venga el Señor y quieran, como las 10 vírgenes, 5 de ellas querían llenar sus lámparas del aceite. Ya era demasiado tarde. Entonces el verso 8 dice, y ante todo tened entre vosotros, y ahí viene el comportamiento que debemos tener entre nuestros hermanos cristianos, ¿no? Y no solo en la iglesia local, por si acaso, entre todos los que ustedes conocen y dan testimonio ellos a ustedes de que son cristianos verdaderos.
No todo el que te dice hermanito, no, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, es tu hermano, porque tú no sabes cuál es su comportamiento. El comportamiento que vas a buscar no es que sea perfecto, que no peque, que no, 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 no. El comportamiento es que te demuestre que tiene relación con Cristo para que te diga hermano. Así que nosotros tenemos costumbre de hablar, ¿no? Viene un hermanito de otra iglesia y te dice, hola hermano. Es tradicional hablar así, pero hay que tener cuidado. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿De dónde nace esto? Ya les he dicho, del amor que nos ha tenido Dios por medio de Jesucristo para nosotros. Porque el amor, ¿qué cosa dice? Cubrirá multitud de pecados. ¿Eso es verdad o no es verdad? Nosotros estamos vivos, ya no estamos muertos, porque Dios nos ha dado vida, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos ninguna virtud en nosotros para que sostengamos esa salvación. Nosotros más bien somos vasos que recibimos bendición, pero las virtudes, los honores y todo lo que nosotros podamos pensar de bueno, ¿no? Está en la persona de Jesucristo. Y nosotros solo somos beneficiarios de una actitud de amor que tuvo Dios en el Hijo por nosotros. Eres un beneficiario. ¿Qué cosa es esto? Es como que aquel que de alguna manera se ha sacado un premio y ese premio está por llegar a su casa para, para dárselo, para que lo toque, para que lo goce. Pero en las cosas del Señor, Él nos ha dado un adelanto de ese regalo y es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces tú ya lo tienes y ya lo puedes ir gozando. No esperes que Él venga. Ya lo debieras estar como yo, como todos los que lo hacemos o como todos los que nos escuchan, gozándonos en el Espíritu Santo porque Él gobierna nuestra vida y nos guía. ¿Ok? Verso 10. Cada uno según el don que ha recibido. El 8, el 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. 10. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué cosa dice? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahorita voy a hablar de esto. 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos? Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Entonces, aquí nos está dando una lección de que todo lo que nosotros estemos haciendo, y ahora ustedes tienen la práctica, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque el Señor ha puesto su palabra y el poder del Señor es el Espíritu Santo. Pero no por eso nosotros, por ser agraciados de Dios, debemos pensar más allá de lo que Dios piensa de nosotros. Dios piensa de nosotros porque Cristo está por intermedio de nosotros. Entonces, nosotros no debemos sobrepasar el ego ni quitarle el honor a la persona de Jesucristo. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces hay que ser agradecidos constantemente. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por lo otro. Aún, y ahí viene el chocolate, aún si está sucediendo cosas raras y negativas que a ti no te agraden. Porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si tú y yo no comprendemos que todo lo que nos ocurre en el alrededor, Dios lo controla, Dios sabe lo que está ocurriendo. Y lo que Dios te da en ese momento, negativo o positivo, pero Dios lo permite. Si Dios lo permite, quiere decir que tú vas a sacar una enseñanza excelente. Y la enseñanza no es un conocimiento, sino es una vivencia y te acercas más a Dios. Entonces es bueno tener todo, ¿ok? Sigamos. En el verso 11 nos quedamos en donde, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿A quién? ¿Qué cosa dice? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenecen qué cosa? La gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo lo que ustedes hacen, desde que se levantan, trabajar, ayudar en la iglesia, ayudar a su hijo en el colegio, todo lo que es su vida diaria. Todo eso hay que darle honra y gloria a Dios porque Él nos da la vida y el poder para sostener todo eso. Y si tú crees que por tus fuerzas, por tu capacidad, por tu virtud, estás ayudando a Dios más en sostener tu salvación, eso no es así. Entonces, lo que Dios está pidiendo, así como empezó en el primer versículo, por lo tanto, como Cristo destruyó el pecado en su carne, nosotros lo que tenemos que destruir en nuestra carne es el pecado por medio de Jesucristo. El pecado está ya sin poder delante de nosotros, y entendámoslo así, o sea, nosotros no estamos esclavizados a ir como corderitos a hacer lo que nuestra carne decida. Ya tenemos ahí dentro una voluntad que está siendo forjada y formada por el Espíritu Santo para poder decir no a las cosas que no corresponden a Dios. Cualquier cosa que tú estés viviendo, da pie atrás porque el Señor es quien te fortalece. Y en este caso, lo que el Señor nos está enseñando es que vivir en la gracia no es vivir mezclados con el pecado. No podemos entender que podemos pecar y podemos seguir en la gracia. Y ese es un modo de vida. No podemos hacerlo así. Eso no es correcto. Lo que estamos haciendo es permitir que se ensucie toda esa obra del Señor y nosotros debemos cuidarla. Somos administradores de eso. Bueno, son 8:38 y la misión mía era llegar, puedo avanzar todavía, pero yo quisiera que en estos versículos alguien pueda, de alguna forma, si tiene alguna duda o cualquier circunstancia, una pregunta, para poder saltar al verso 12. Si no hay, no hay problema, pero yo creo que han entendido entonces cómo es el proceso de lo que el Señor hace en nuestra vida y el por qué nosotros debemos cambiar nuestra vida antigua a la vida moderna. Pero la vida moderna que tenemos, a la nueva vida que tenemos, no la conocemos sino por mano de Jesucristo. Él es el que nos enseña y no podemos aprender porque Romanos nos dice que debemos cambiar nuestra mente para no sujetarnos al mundo por medio del Espíritu y la palabra. Entonces, estamos enganchados en una cadena que si tú quieres llegar a la meta, tienes un eslabón, 2 eslabones, 3 eslabones. Entonces, tienes que saber vivir por medio de la palabra. No solo leerla, sino leerla de corazón sincero porque es de ahí donde viene la revelación de Dios. Cuando tu corazón se abre, no para él leer letras, sino para escuchar a tu Padre. ¿Cuánto tiempo tiene David, el Señor esperando, no? Sí, David, sí. meditaba un poco en el verso 11, ¿no? Como dices, donde dice, ¿no? Que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, o sea, Ujú. definitivamente donde la fuente, o sea, la motivación se quiere llamar porque eh, nuestra motivación al servir a Dios o para congregarnos o para, qué sé yo, para leer la Biblia, para, para ser un buen cristiano puede ser diversos, ¿no? O sea, pero solamente creo la palabra de Dios va a hacer que esa motivación sea correcta y su fin también sea correcto, ¿no? Que es glorificar a Dios. Porque puedo servir a Dios, como te vuelvo a decir, motivado por otras cosas Sí, y teniendo como finalidad otra cosa, ¿no? Llevarme la gloria de Dios. Y eso es peligroso, ¿no? Entonces, cuando somos motivados por algo más externo a la palabra para poder servir a Dios, eso se desmorona con el tiempo porque de pronto esa motivación se va a disipar, ¿no? Es decir, conozco, o en algún momento quizás también, tiempo atrás hemos servido motivados en otras cosas, ¿no? En nuestras propias fuerzas,
los jóvenes quizás, ¿no? Por la futura novia probablemente, y se involucra en las cosas de Dios. Ha ocurrido y hay testimonios de eso, ¿no? Pero luego eso se disipa, o sea, y eso hace que también nuestro servicio a Dios sea así itinerante, ¿no? De que va de tumbo en tumbo, ¿no? Hay algo que nosotros notamos, o al menos en mi persona, yo creo que la mayoría también los hermanos acá de la iglesia, que hubo un cambio, por ejemplo, de entre 2019 y 2020, 2021, a pesar de que para otros fue difícil, para muchas iglesias, para la nuestra también, ¿no? Pero el Señor nos mostró algo, por ejemplo, ¿no? Esos tiempos que estábamos encerrados y no se podía frecuentar ni salir y cosas como esas, el Señor rápidamente nos puso en nuestro corazón comenzar a hacer estudios de la palabra, ¿no? Y más de uno, al ir comprendiendo de la palabra, a ir entendiendo, a ir rumiando la palabra, ya a finales de 2020 o cuando reaperturamos la iglesia, vimos de que eran siervos que estaban sirviendo a Dios ya no solamente porque, bueno, porque por compromiso, porque alguien les pidió, porque no hay otro que lo haga, sino porque muchos de ellos habían sido confrontados por la palabra, ¿no? Y entonces nuestro servicio a Dios ya es con otra convicción. Así es. Incluso el fin por el cual sirvo a Dios o servimos a Dios es como ahí dice, ¿no? Es para glorificar a Cristo. Nosotros tenemos, cada vez que vamos a salir a la misión, dentro de nuestra oración aplicamos una frase, ¿no? Que decimos, hagamos las cosas con diligencia, ¿no? Como para el Señor, demos todo de nuestro esfuerzo, seamos diligentes, pero los resultados dejémoslos en las manos del Señor. Sean como Ujú. nosotros hubiésemos querido que vengan 100 personas, que la gloria sea para Dios. Y sea que vengan 2 personas, igual, o sea, es el Señor finalmente, ¿no? Amén. Pero y ahí creo, de alguna manera encontramos descanso. ¿Por qué? Porque muchas veces, si vienen 100 nuestro corazón, si lo hemos hecho con la motivación equivocada, nuestro corazón se va a hinchar y vamos a pensar que es nuestra estrategia, somos nosotros o algo estupendo que hicimos y no es así. Y cuando vengan 1 o 2 personas, de pronto también nos vamos a desmoralizar porque vamos a decir, ¿qué fue? ¿Qué hice mal? ¿No? Entonces, los resultados siempre hay que dejárselo al Señor, ¿no? Pero que lo que nos motiva a servirle o a hacer las cosas siempre debe ser conforme a su palabra, como dice, ¿no? Eso quería acotar, David. Amén. Gracias. Muy bueno. Y lo que tenemos que entender y de todo lo que estamos diciendo es que todo parte de Dios, por medio de Dios y para Dios. Y nosotros estamos metidos ahí. Es como que el Señor es el anzuelo y nosotros los pescaditos, que estamos enganchados y que Él es la fuerza que lleva sus pecados para la voluntad que Él tiene. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es que lo que nos queda vivir hasta que Jesucristo venga le corresponde 100% al Señor. Aprende eso. Tú no has aceptado al Señor para tener una bonita iglesia, un bonito grupo, un desarrollo diferente o acercarte porque tienes alguna necesidad espiritual. Tú has recibido a Dios porque cuando lo has recibido, Dios te ha llamado. Y cuando Dios te ha llamado, te ha aceptado. Y cuando Dios te ha aceptado, te ha hecho pueblo. Y por ser pueblo, entonces ahora tú y yo necesitamos servir a nuestro Dios. Y la forma de servir a Dios es honrándole. La forma de honrar es obedeciendo. Y la forma de obedecer es cambiar nuestra actitud mental. Nuestro cerebro, nuestros conocimientos antiguos, nuestras formas de ser deben cambiar a la medida y estatura de nuestro Señor Jesucristo, pero por medio de la palabra de Dios que te instruye cómo tú tienes que ser. Entonces, lo que estamos enseñando aquí es tomando la carta de Pedro, porque él está enseñando esa forma de vivir correctamente delante del Señor, para que cada uno no tome sus decisiones propias de acuerdo a lo que fue criado, al medio ambiente donde ha vivido, a su sociedad que tiene. No, porque tú eres una nueva criatura, tienes una ciudadanía ahí arriba en el cielo y le perteneces al Señor por completo. Pero tienes que entenderlo y comprenderlo y vivir de esa forma. Nuestra misión de este servicio ministerial
es para que ustedes entiendan que le pertenecen al Señor y todo lo que ustedes hagan tiene que estar sujeto al Señor. Pero Dios no te va a agarrar del cuello, ¿no? Como si fuera un matón para obligarte a hacer las cosas. No, Él utiliza el amor. Y su amor no es como nuestro amor. Lamentablemente nuestro amor tiene condicionantes o polos que se mueven si es que tú has hecho algo bien o me agradas o algo me satisface internamente, entonces yo sí te quiero, ¿no? Yo sí te amo. Pero hazme una nomás y vas a ver qué vas a tener. La respuesta negativa. Dios no hace eso, aunque tuviera todo el derecho, porque nosotros merecemos eso. Pero yo pienso que lo que ustedes deben ponerse como vasijas, y es nuestro trabajo hacer con ustedes, es que la palabra de Dios llegue de la forma en que ustedes entiendan que no es una orden o un mandamiento, sino es un reflejo de que tú dices ser cristiano, entonces debes vivir como cristiano. Y hay un problema. El cristiano está acostumbrado en estas doctrinas que han venido a ser más que victorioso, tener prosperidad, tener formas. Y al cristiano no se le ha enseñado que la forma que nosotros vamos a aprender a conocer a Dios es por el sufrimiento. La fe nuestra va a ser probada. ¿Con qué? Con pruebas. Las pruebas nos traen dolor. Y ese dolor tiene un propósito. Entender cuál es la voluntad de Dios y valorar lo que es del Señor. Porque si nosotros fuéramos nada más de la oración, haber aceptado al Señor y de ahí para adelante hasta que termine el tiempo, chévere, pues vamos a hacer lo que nosotros queremos. Dios va a trabajar como un mago o como un sirviente para nosotros y nosotros seguiremos siendo el rey, la cabeza de nuestra vida, cuando no debe ser así. Tú y yo, en el momento en que Dios nos ha permitido acercarnos a Él y darnos esa gracia, ya terminó todo nuestro derecho. Hasta derecho para quejarse o derechos para tu sentimiento que puedas sentir ahí en ese momento más doloroso que tengas, tú te creas el más víctima, el más mártir y lo pongas a Dios debajo de eso. Si tú lo que tienes que hacer, dice ahí en el versículo 1, pon en tu cerebro, ¿no? Afirma esa actitud como la tuvo Jesucristo en hacer la voluntad del Señor, pero así como Él sufrió y mató en su cuerpo el pecado por ese sufrimiento, por ese mandamiento del Señor, nosotros también. La actitud que debemos tener nosotros delante de Dios es el luchar, estar preparados. Y dime tú, si tú fueras un soldado y te preparas con todas tus cosas para ir a la guerra, ¿no cabe la posibilidad de que tú mueras en eso? ¿O tú crees que vas a volver sano y salvo? Ese es el deseo. Pero si hay guerra, hay mucha posibilidad de que puedas caer en esa batalla. Entonces entiende que esa batalla, la que tú tienes, ya el Señor la ha ganado, pero para que el Señor pueda manifestar toda esa, y no esa palabra pueda no significa que Él no puede, sino que Él trabaja con tu conciencia y Él trabaja con tu voluntad, porque para eso vamos a ser juzgados. Al final yo decidí, y si decidí bien, pues aleluya, voy a tener vida eterna. Y si decidí mal, ya sabes lo que va a pasar. Pero nosotros somos salvos ya por lo que Él ha hecho. Pero Él está buscando que afirmemos nuestros pasos en sus caminos, en las formas que Él ha hecho. Entonces yo no puedo decir ahora actualmente, bueno, tengo este problema, voy a ver cómo lo desarrollo y utilizo las fórmulas para desarrollar el problema de acuerdo a lo que yo conozco, lo que es la vida. No, yo tengo que hacerlo de acuerdo a lo que hace el Señor. ¿Qué hace con el Señor? ¿Qué haces tú lo primero que haces con el Señor? El Señor tiene un versículo en el Antiguo Testamento que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré, dice, oiré. Entonces, si tú y yo nos acercamos al Señor para que Él nos oiga y nos pueda ayudar en todas las cosas que necesitamos, y más aún nos fortalezca en nuestras debilidades, ¿qué cosa dice primero? Si se humillare mi pueblo. Y segundo dice, ¿quién se va a humillar? ¿Cualquiera? No, dice, sobre el cual mi nombre es invocado.
O sea, aquellos que nos llamamos que somos cristianos. ¿No les parece? Invocaren, nosotros ya lo hemos invocado al Señor, y buscar su rostro lo estamos haciendo constantemente. ¿Usted sabe lo que significa buscar su rostro? Es lo que ha hecho Jesucristo, rompiendo el velo para poder pasar delante de su presencia, porque nadie puede ver al Señor, ¿no dice? Y aquel que mire al Señor muere porque no tenemos esa santidad. Entonces Jesucristo lo ha hecho espiritualmente. Ya abrió el paso, ya no debemos tener temor. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con el Señor en esa relación que Él está buscando en esta carta, que les está diciendo a ellos: dejen pues toda esa parte natural, esa parte pecaminosa, pongamos en nuestra mente lo que ha hecho Jesucristo y sigamos para adelante. Sufrimiento, sí va a haber sufrimiento, porque cada vez que tú hagas las cosas más y te acerques a las cosas del Señor, los que están a tu alrededor, dos cosas: no van a querer, no van a querer lo que tú estás mostrándole, de que hay un Dios todopoderoso. ¿Me entiendes? Un ratito que acá se ha puesto un... Ahí, tengo tantos relojes que ya no sé qué apagar. Bueno, ya está. Aleluya, gracias Diosito. Ya me estaba volviendo loco. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es estar bien pegados a Dios. Yo no estoy hablando de un comportamiento ultrasanto, sino estar pegados a Dios, tal cual eres tú, porque tú estás protegido por la gracia de nuestro Señor. Y poco a poco esa gracia va a ir transformando tu vida y tú no vas a, ni siquiera te vas a dar cuenta. Los demás se van a dar cuenta. Pero tú vas a ser un testimonio vivo. No sé qué está ocurriendo, no sé si ustedes lo están percibiendo, pero yo me estoy encontrando con cada vez más facilidad de hablar de Dios que como antes. Yo subo a un carro, subo a un taxi y la persona comienza a hablar y hasta se ponen a llorar. Y eso no es de uno, eso es que el Señor está haciendo. Y a las finales, ¿qué descubre? Lo bueno es que a las finales no es un inconverso, es uno que conoció al Señor pero se alejó. No, yo sí lo acepté tal tiempo, pero uy, lo lamento, yo pido perdón al Señor. Como si se estuviese confesando. ¿Qué cosa? Mi cara es para que se confese. No, es el Espíritu que los está redarguyendo y está cambiando, porque el Señor está trayendo a su pueblo. El Señor dice que en su palabra dice que el juicio empieza por casa. Y nosotros somos su casa, y todo este pueblo va a tener que ser zamaqueado para poder poner las barbas bajo remojo y estar alertas a las cosas que el Señor quiere mostrarnos, porque las cosas vienen feas. Entonces tú fortalécete en el Señor. Si lo tienes ahí y estás siendo ministrado constantemente por Él, sigue ahí, y es porque la perseverancia también te está hablando el Señor. Si no lo has hecho, hermano, regresa pues ahí atrás donde has visto que ya has caído y sigue para adelante, pero no la pases piola. Y la otra cosa, tu responsabilidad es pregonar con tus actos a tu familia, a tus amigos, en tu trabajo. Entonces, la forma en que todos nosotros tenemos que vivir es de acuerdo a lo que hizo Jesucristo. Nosotros no vamos a convencer, por si acaso, y eso sí les digo. Tú puedes hablar todo lo que quieras, pero no vas a convencer. El que convence es el Espíritu Santo. Y es aquel que va a convencer de pecado. Y Él lo puede hacer sin nosotros, eso es verdad. Pero ¿para qué entonces somos hijos de Dios? ¿Para qué somos pueblo del Señor? Si no es para servirle a Dios. Entonces, Pedro no está hablando por hablar, está hablando a un grupo de personas que se creían que ellos podían determinar sus vidas y seguir viviendo como querían. Porque claro, había un grupo de personas que estaba instigando de que todo estaba en la mente, creer nada más, creer, 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 pero tus actos, como eres pecador, no interesaban. Esos eran los gnósticos, ¿no? O sea, tu salvación está acá en la cabeza y tu cuerpo puede hacer lo que quiere porque ese es el pecado que hay. Qué gracioso, ¿no? No. Pedro y todas las epístolas y toda la carta y toda la Biblia nos enseña que lo que está acá en la cabeza tiene que transformar todo lo que es el cuerpo. Y lo que está acá en la cabeza está la palabra de Dios.
Y cuando hablamos del corazón, es nuestro espíritu. Nosotros por tradición ponemos la mano acá en el pecho, pero nuestro espíritu es el que está siendo renovado porque está en conexión con el Espíritu de Dios. Y estos primeros 11 versículos han sido una exhortación para dejarnos y alejarnos de las cosas mundanas, porque ya hubo ese tiempo para hacerlo. Y ahora, por causa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos reflejar una vida diferente, pero no construida por nosotros, sino por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces no nos creamos que nosotros de alguna manera somos buenos o algo y estamos construyendo algo bueno. Pero si tú tienes la certeza que el Espíritu te está cambiando, esa es tu construcción. Y eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros seamos construidos nuevamente, renovados nuevamente, revestidos de Cristo nuevamente, siendo esa piedra que pertenece a todo el edificio que el Señor está armando, que es su iglesia, para que nosotros dentro de esa iglesia honremos constantemente y adoremos al Señor, que esa es la misión que nosotros debemos tener. Que Dios le bendiga, tengamos una buena noche y nos quedamos para el cafecito.